Amigos, estamos en un lugar centenario, un lugar magnífico, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de la Compañía de Jesús de Valparaíso, en pleno barrio Almendral del Puerto. Una edificación de 1899 y que fue declarada Patrimonio de esta ciudad en el año 2003. Vamos a conversar hoy sobre el campo audiovisual cinematográfico de la ciudad de Valparaíso. Valparaíso ha decidido asumir este momento y cohesionarse para generar un plan de negocios que permita diseñar un plan de recuperación de la ciudad y la región en base a los reconocidos beneficios de la economía creativa y en particular el campo audiovisual cinematográfico. Por cierto, tenemos invitados para poder conversar sobre aquello. Nos acompañan Leonardo Torres por la Sala Insomnia, el tradicional Teatro Cóndor para los porteños, que ha realizado un trabajo magnífico en la última década. También tenemos a Jaime Córdoba, que es director del Festival de Cine Recobrado, también un trabajo maravilloso esta plataforma, recuperando viejos archivos, y por cierto a Samuel León, presidente de Valparaíso Films, con un trabajo de largo aliento para industrializar el campo audiovisual, no solamente en Valparaíso, sino en toda la región. Vamos a conversar para poder ver qué viene para Valparaíso en el siglo XXI en el campo audiovisual, cómo consolidarnos como una capital regional para todo el país y para el mundo, por cierto. Amigos, conversando. Gracias, Marcelo. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Hola, Samuel. Estamos aquí en el altar. Tal como decía Marcelo, presentándonos para dar cuenta de que efectivamente el sector audiovisual cinematográfico y la palabra campo, ¿no? que el Plan Nacional Audiovisual moderniza, ¿no? Usando la palabra campo, lo cambia de sector a campo. Y ahí nosotros se supone que estamos, y creo que la suposición es correcta, estamos representando al campo regional. Y entonces, de alguna manera, estamos invitados aquí por Valparaíso Creativo, por su nueva conducción que tiene ganas de provocar la transformación que no ha ocurrido durante mucho tiempo. Y nosotros que también, obviamente, estamos aquí porque hemos decidido unirnos en función de conseguir que ese litio que tiene Valparaíso en el ámbito cultural y particularmente cinematográfico se pueda explotar en el territorio y traer todos los beneficios que se saben. Entonces, ya estando aquí, vamos a repasar un poco filmaciones que han ocurrido en Valparaíso, vamos a hablar también de la recuperación de la sala Insomnia, digamos, una sala que la ciudad de Valparaíso necesitaba hace mucho rato, una sala cultural de estándar, como la que ahora tenemos. Por suerte, lamentablemente, les tocó a usted comerse justo la pandemia, digamos, estas cosas que a todos les traen sorpresas. Y además que decir también del Festival de Cine Recobrado, con toda la elegancia y lujo que ha traído, con posibilidades de ver cosas que si no tiene idea cómo encontrarlas, digamos, mucha gente, ¿no? Entonces, un momento placeroso y bueno, y vamos conversando acerca de cómo vemos que esto puede ocurrir. Digamos, aquí hay una promesa y lo que está ocurriendo en este lugar es que estamos dejando fundamentada esa promesa, ¿no? De a ver si conseguimos dar ese paso decisivo y demostrar que el territorio puede convertirse en un distrito audiovisual cinematográfico, trayendo todos los beneficios que van adosados a eso. ¿Qué le parece, así como idea de entrada? Una muy buena conversación y sobre todo conversar acerca de las alianzas. Creo yo que este es uno de los momentos históricos y mundiales donde justamente aliarse y buscar aliados y trabajar en conjunto es lo esencial para poder sacar adelante las ideas. Entonces, claro, es fantástico que Valparaíso Creativo nos haya dado esta oportunidad y sobre todo en este espacio, un nuevo espacio para Valparaíso, un nuevo espacio cultural que están haciendo y que tiene, al parecer, mucha fuerza. Así que fantástica esta reunión. Cierto. Don Jaime. Y es un espacio que puede parecer chocante para algunos que son más tradicionalistas, pero que ya es una moda cultural que se vive en Europa hace 30, 40 años. Iglesias que han sido modificadas en su sentido, en su uso. Y qué lugar
mejor que este para comenzar a hablar acerca de un cambio, de un futuro en Valparaíso, porque esperamos que esta ciudad tenga un futuro, así como lo vemos ahora, puede ser definida como una ciudad residual o un sucedáneo o incluso una especie de vertedero de otras comunidades Me o gusta esa gente que palabra. viene a la ciudad, deja la escoba, se va y nos quedamos, ¿cierto?, como una especie de resumidero. Hay Sí. que cambiar esa figura que parece tan pintoresca para gente de otras latitudes del país. Valparaíso se caracteriza por otras cosas, no por ese pintoresquismo negativo que nos han dejado y que se ha ido acumulando. Sí, sí, te encuentro completa razón, ¿eh? Efectivamente, la palabra vertedero lo define muy bien, pero qué contradictorio es pensar en un vertedero al mismo tiempo que es un yacimiento de litio, digamos, ¿no? Como si lo fuera, porque para el ámbito de la economía creativa y particularmente del hermano mayor, que es el mundo audiovisual, cinematográfico, que se transforme en un vertedero es un peligro, porque la sustentabilidad de ese yacimiento, que puede beneficiar a todo el territorio, siempre va a estar puesto en riesgo. Entonces también es un ámbito al que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar también del Festival de Cine Recobrado. Hay tanta cosa que decir, ¿no? Aquí precisamente el más viejo es el Festival de Cine Recobrado, digamos, el más viejo en términos de cuánto tiempo lleva en ejercicio. ¿Cuánto tiempo ya? Este año cumple un cuarto de siglo, ¿no? 25 años ininterrumpidos. Eso es Bodas de Plata, ¿no? Exactamente. Bodas de Plata. ¿Este año es las Bodas de Este Plata? año. Y lamentablemente vamos a celebrarlo sin la presencia de su creador, de su gestor, que fue Alfredo Barría, quien falleció el 24 de diciembre del 2020 y que fue un gran impulsor y gestor cultural de acá de la zona, que vio ese potencial del cual estamos hablando, de esta concentración de litio, Claro. y que lamentablemente, al parecer, todavía no llega o no se ha cumplido en su totalidad. Estamos esperando todavía que esta ciudad despegue, ¿no? Fue uno de los impulsores para designar a Valparaíso como ciudad patrimonial ante la UNESCO. Quizás algo que le hizo mal también a Valparaíso, le jugó en contra. Sí, hay mucha gente que es de Valparaíso que opina eso, ¿eh? Que tiene mucho conocimiento y tiene tanta autorización en su voz como la que tenía Alfredo, digamos, como la que tienen ustedes, porque parece que le cayó mal el asunto, ¿no? Es increíble que una ciudad que lleva 17 años dentro de la lista de patrimonio mundial aún no tenga un plan de gestión patrimonial, digamos. Es la demostración de una desidia descomunal, digamos. Y ahí, esto lo digo yo, es responsabilidad de todas las autoridades anteriores, digamos. No se salva ninguno. Porque tal vez en Valparaíso uno de los principales problemas es la ignorancia de la misma población, de nosotros mismos. Porque vivimos echándole la culpa a otros, pero en realidad somos nosotros mismos los que no protegemos y los que no cuidamos este tipo de cosas. Y aunque estas cosas son más modernas y uno podría decir, mira, yo todavía no entiendo, es necesario que alguien las explique bien para que uno sepa lo que tiene. Y entonces precisamente el sector cultural y el sector audiovisual cinematográfico es un muy buen caballo de batalla, un muy buen caballo de Troya para provocar esa transformación, porque además desde el punto de vista de Valparaíso Film, digamos, del trabajo que venimos haciendo nosotros como corporación, nosotros hablamos de industrializar la zona porque en lo cinematográfico, como decía Orson Welles, si nosotros nos ponemos a hablar de cine y en 10 minutos, 15 minutos no hemos hablado de dinero, no estamos hablando de cine. Y eso es importante porque lo cinematográfico tiene recursos, o sea, es dinero. Si nosotros industrializamos acá y generamos trabajo con eso, el dinero se va a quedar aquí y además todos los otros beneficios culturales, digamos, ¿no? Pero si la ciudad no mejora su condición, eso también va a atentar contra cualquier tipo de desarrollo. Pongo por ejemplo, Insomnia está frente a la Plaza Victoria, que ya se ha convertido poco a poco en un sector peligroso. El Teatro Municipal de Valparaíso, que alberga el Festival de Cine Recobrado en Pedro Montt con Uruguay, ha habido por lo menos 3 asesinatos ahí cerca, toda la esquina está llena de vendedores ambulantes, fritangas. Tremendo eso. Entonces, la situación de la ciudad también va condicionando e incluso atenta al perfecto desarrollo de todas las actividades que nosotros queremos hacer para mejorar la calidad de vida de los porteños. Claro. Incluso yo iría un poco más allá. En países europeos, la ciudad es patrimonio, son el baluarte de los países, son su imagen. Claro. Y creo que en Chile hay una dejación importante de parte del Estado con Valparaíso. Absoluta. Al momento de ser nombrado ciudad patrimonio, o sea, desde los recursos hasta, tal cual como tú decías, un plan general de mantención de una ciudad. Claro. Muchas personas conocen Chile justamente por Valparaíso. Claro. Entonces creo que ahí también hay una dejación del Estado y eso es importante también hacerlo notar. Creo que es necesario también empezar a mostrar que los porteños que trabajamos, vivimos e incluso aportamos a la ciudad,
estamos un poco cansados de eso, de que exista una imagen mostrada al mundo que no existe, que Claro. realmente no existe. Yo encuentro absoluta razón también. Me gustaría poder oponerme para debatir, pero en realidad son argumentos nítidos y contundentes ambos. Efectivamente, Valparaíso tiene todo eso, y sin embargo tiene al mismo tiempo, tiene a Santiago, una ciudad riquísima, con cultura, con capacidad industrial. El cine industrial está en Santiago, digamos. Y sin embargo, Valparaíso, ¿cómo es posible que teniendo todos estos atributos sea uno de los territorios más pobres de Chile? Digamos, ¿quién puede explicar eso con un puerto que mueve millones de dólares y una ciudad que se cae a pedazos? Entonces hay algo que está realmente mal y parece que el centralismo tiene que ver mucho en esto. No solamente ellos, no le vamos a echar la culpa solo a ellos, porque también somos nosotros, los que habitamos este territorio, los que no hemos sabido exigir, digamos, ¿no? Exigir que se respeten y que las cosas se pongan adelante como deben ser. Es precisamente nuestro sector, creo yo, uno que tiene buenas posibilidades y buenas armas para exigir y correr esa frontera, ¿no? Correr ese margen donde te mantienen y para buscar la transformación que estamos intentando alcanzar. Este es el punto de partida, digamos, ¿no? Esta conversación aquí, que lo habría imaginado en un lugar como este, que además, como ustedes comentaban, se va a convertir ya se convirtió, digamos, en un centro cultural, ¿no? Fantástico poder darle la bienvenida a un espacio como este tan necesario y sobre todo de la recuperación de espacio en Valparaíso. Pensemos que tenemos aún teatros, tenemos cine y agrupaciones de vecinos que están tratando de rescatar espacios, que este se rescate y que pueda ser un espacio para la comunidad, me parece fantástico. Creo que eso es lo que falta también en Valparaíso. Sí. Lo que está pasando en el Teatro Don con este grupo de vecinos que quiere rescatarlo, lo que pasa con espacios como el Teatro Velarde, el Imperio, Claro. que está ahí en una situación que ojalá pudiéramos pensar en un esplendor a futuro, de volver a ver este esplendor maravilloso de los espacios culturales en Valparaíso. O el Sí. Centro Pacífico. El Teatro Pacífico, justamente, que está en venta. Exactamente. Claro que sí. Hay mucho que recuperar y bueno, qué bueno que de alguna manera nos caiga la responsabilidad a nosotros como sector, como campo, de jugar en conjunto y mostrar eso para ir a hacer esa exigencia, porque Valparaíso tiene activos descomunales en términos cinematográficos, digamos, ya, y no vamos a ser nosotros los que lo descubramos. Es sabido ya. Tal vez el que mejor lo marca es Joris Ivens, digamos, de alguna manera, porque su venida a la ciudad, cuando viene, no viene a filmar, digamos, él viene a la casa de Neruda, casi a comer una cazuela o algo así, Calillo Pongue probablemente, Claro. y en realidad el tipo llega a la ciudad porque, corrígeme Jaime, porque yo no estoy seguro si estos datos son así, él había venido a fundar el Centro Cinematográfico de la Universidad de Chile, o el Centro Experimental de la Universidad de Chile, creo que. Así, ese era el motivo de la venida de Ivens. No, fue John Grierson el que vino a dar el espaldarazo a la fundación del Centro de Cine Experimental, año 57 aproximadamente, pero Ivens viene también invitado por la Universidad de Chile, con la finalidad de que dentro de sus viajes pueda buscar locaciones para un documental en coproducción con la Argos Films, que fue la productora de Hiroshima Mon Amour, de Resné. Y de ahí viene con la visita con Neruda, se queda maravillado con Valparaíso y surge la idea de hacer a Valparaíso en conjunto con el Centro de Cine Experimental. De hecho, Sergio Bravo es el asistente de dirección del documental. Claro. Y es muy interesante esa experiencia. Yo sabía que Allende y Neruda lo habían invitado en La Habana, lo habían visto y lo habían invitado a Chile a reforzar todo esto que tú estás contando. Y es muy interesante porque el tipo dice que viene acá y entra a la ciudad, se posa en una plaza y le pasó eso que le pasa a varios, digamos, que tienen sensibilidad, y que se queda mirando y diciendo, ¿y esto qué es lo que es? ¿No? Eso que a veces los porteños no vemos, ¿qué es esto? Esa cosa descomunal, ese carácter, esa cosa fuerte que tiene Valparaíso. Y hay mucha gente que no sabe, pero en el loop inicial de esta conversación, ¿no?, con el que partimos este programa y que de alguna manera también está significado a nuestras espaldas, nosotros descubrimos que muchas de las filmaciones de Valparaíso son ficcionales completas, digamos, con decoupage, con todo. Entonces muestra el trabajo de un tipo, bueno, él ya era un gran cineasta en el ámbito documental, pero que logró inmediatamente magnetizarse con la ciudad, y además su pieza cinematográfica da cuenta de la estatura de la ciudad, digamos, lo logra, digamos, ¿no? Decía esto porque, bueno, hay tanto en el campo cinematográfico hecho aquí, tanta cosa filmada, que vamos a ir repasando algunas de esas cosas, y tal vez, no sé si están de acuerdo, pero podríamos partir con la buena nueva, digamos, que de lo más moderno que tenemos hoy día, digamos, como buena noticia, que es la recuperación de la Sala Insomnia, que tiene más de un año ya recuperada, pero que ha sido postergado su gran debut, digamos,
producto de la pandemia, pero en algún momento lo vamos a superar. Pero lo trascendental, la ciudad de Valparaíso tiene una sala donde probablemente el Festival de Cine Recobrado va a entrar de aquí a poco, digamos, no tendrá que ocuparla. Yo esto me estoy adelantando, digamos. Me tiré al agua nomás, no le pregunto a nadie. Spoiler alert, como dicen por ahí. Has hecho un flash forward. Claro. Pegaste un salto. Y entonces tal vez sería bueno entonces, Leo, que nos contéis cómo fue parte de la recuperación y veamos al mismo tiempo el spot, digamos, el tráiler que ustedes armaron con esa recuperación. Estupendo. ¿Les parece? Parece. Vamos ahí. Bueno, como todo en Chile, a veces como que nos mueve los terremotos, nos remueven. Y bueno, ahí está un poco, estamos mirando esas eran las antiguas butacas. Que eran del terror, ¿eh? Las originales del sí. Cóndor. Mucha gente salió con sus pantalones rajados Sí, o sí, derechamente se caía en las butacas. Claro. Y bueno, esta restauración fue una restauración que hicimos a razón de un fondo, Infraestructura Cultural Público-Privada del Ministerio de las Culturas. Mira qué lindo. Sí. Todo los antiguos aficheros del teatro. Y con este fondo pudimos finalmente hacer algo que desde que nosotros conocimos la sala era un sueño, que era tener bonitas butacas y un piso que correspondía a la restauración. Claro. Y esto se logra también por un trabajo de vecinos que armaron junto con una gran persona, que fue Guillermo Hinspeter, el Círculo de Amigos de Teatro Cóndor, y que después nosotros como organización Insomnia, que estábamos haciendo ciclos en Valparaíso, empezamos fue como amor, yo siempre digo, fue amor a primera vista con Guillermo, cuando empezamos a hablar y teníamos la misma idea de Valparaíso y de recuperar los espacios. Mira, eso es interesante de mirar, lo que se ve en el fondo es el antiguo foso de la orquesta. Ese foso estaba perdidísimo, y fue uno de los logros de haber hecho este trabajo de restauración, de poder volverlo a la vida un poco y en un futuro poder utilizarlo para musicalizar películas. Buenísimo. Bueno, Guillermo Hinspeter, como decía, nos conocimos, fusionamos Insomnia con el Círculo de Amigos, que hoy en día somos una sola organización, y el momento, el año 2015, de lograr el arriendo del teatro directo, pudimos empezar a postular estos fondos y pensar la sala que nosotros queríamos y que Valparaíso se merece. Valparaíso no tenía una cinemateca. No. Nunca había tenido, siempre había tenido temas esporádicos de exhibición, que son los festivales, Claro. o las muestras universitarias. No, pero una sala como esa no había. Digamos. Exactamente. Entonces, estamos 10 años en el Cóndor y bueno, esta restauración llevamos más de 5 años trabajando para tener butacas nuevas, butacas restauradas, un proyector de cine digital, Dolby 5.1. Un DCP. Un DCP. Claro. Y por supuesto, lo que más el trabajo nos ha tomado, que es la generación de audiencia. El trabajo constante de formar audiencia, ya sea con talleres, con invitados internacionales, nacionales, estrenos de películas chilenas, que es uno de nuestros roles principales, y ahora el cine latinoamericano, darle fuerza a eso, creo que ha hecho que tengamos una audiencia permanente y que busca ver películas. Ya ni siquiera pasa algo súper entretenido. Ya ni siquiera preguntan qué están dando, sino que van porque saben que hay una programación de calidad y que está curada correctamente. Eso fue lo primero que yo creo que se afianzó de Insomnia, Sí. ¿no? Y también lo hace el Festival Cine Recobrado, digamos, lo hace tal vez de una manera arqueológica, ¿no? Va buscando, siempre se ha dicho, ¿no?, que el Festival de Cine Recobrado es un festival seguro, además de ser lujoso, porque tú vas a ver algo bueno de entrada, digamos, ¿no? No hay posibilidad de comerse un plantón. Y eso es un lujo para cualquier espectador, porque no todo el mundo ha visto todo, y menos verlo a veces en posibilidad de verlo en fílmico, que sigue siendo romántico, tal como discutíamos acaloradamente al inicio. Ni tan acaloradamente. A propósito lo mismo, Jaime, justo está pasando, está nosotros ahí en la escenografía, las escenas del Hechizo del Trigal, que tú sugeriste para incorporarla aquí. Podríamos entonces hablar un poco del Festival de Cine Recobrado y a propósito de esta pieza para que la vayamos viendo y vayamos comentando, ¿le parece? Por supuesto. El Hechizo del Trigal, ¿de qué se trata eso? Es una película hecha en Valparaíso, financiada por los hermanos Cademartori, dueños de la sombrerería Woronov, que aún existe ahí en Pedro Montt, y que se filma en 1938. La dirige un cineasta italiano que había llegado acá a Valparaíso a comienzos de ese mismo año, el conde Eugenio de Liguoro, cuyo padre
había sido codirector del primer largometraje en la historia del cine, la película Infierno, que es la adaptación de la Divina Comedia de Dante, en Caramba. 1911. Y de Liguoro siguió los pasos de su padre, comienza a dirigir también a fines de la década del 20, dirige un par de largometrajes en la época sonora 30, año 33, y empieza a viajar por el mundo, llega a Chile, a Valparaíso, el 38, se contacta con la comunidad italiana, los hermanos Cademartori, y les plantea hacer una película, crear una compañía cinematográfica que se va a llamar La Perla del Pacífico, que lamentablemente produce esta única película. La película, a pesar de estar lista a fines del 38, se estrena, creo que en abril del 39, porque la película resultó demasiado larga, sobre 100 minutos. Las películas en esa época, mientras más cortas, mejor, porque se exhibían más veces durante el día en los cines rotativos, cortaban más Había que hacer entradas caja, claro. y el productor recuperaba parte de la inversión. Sacaron aproximadamente 25 minutos de película y lo que se estrena es una historia que, a pesar de sus deficiencias técnicas, porque es el primer largometraje hecho en Chile, totalmente cantado, hablado y bailado, tiene esa importancia, sí. Ay, Dios mío. El 34 se estrena Norte y Sur, de Jorge Delano, que es una película sonora, ¿ya? Pero como no hay copias disponibles, sabemos que tiene sonido óptico sincronizado, pero aparte de eso no hay mayor información. ¿Qué te parece? Pero El Hechizo del Trigal tiene sonido sincrónico, con registro, con captura en vivo. Y se nota, se nota. Se nota. Sí. Se escucha de repente el ruido de la máquina Sí. en algunos momentos. Oye, que bueno, vamos a ver secuencias elegidas de eso, de la zona que son reconocibles acá. Por supuesto. Hay que advertirle a las personas que lo estén viendo esta transmisión y que vean esta cápsula, que lo que van a ver es ficción, para que no traten de imitar las cosas que vamos a ver, ¿no? Porque hay algunas que son peligrosas. Bueno, ahí tenemos Plaza Sotomayor, se ¿Qué ve te al fondo parece? del Hotel Reina Victoria, Descapotable. ahí se ve el edificio de la Armada. Y Que era de la acá, Intendencia. ¿eh? claro, Plaza Victoria va doblándose a Pedro Montt, Confitería Forno pasó allá. claro. Y ahí tenemos la llegada al Casino de Viña del Mar, cuando Viña del Mar era otra cosa. Era Ciudad Jardín, evidentemente hoy día está reventada, totalmente destruida. Y esta película se filma en Valparaíso, Viña del Mar, Los Andes, Peña Blanca y Villa Alemana. O sea, exactamente en el espíritu de lo que estamos nosotros, ¿no? Una Exactamente. regional. Por supuesto. Y la película se daba por perdida hasta que curiosamente conocí a la hija de la actriz de la película, María Lubet, que me dijo, en el garage de mi casa hay unos sacos de lona con latas de película que creo que son del Hechizo del Trigal. Wow. Y se procedió a la donación del material, se restauró fotoquímicamente, se obtuvieron negativos de imagen, negativos de sonido en 35 milímetros y 2 copias en positivo. Y la película que se encontró, se armó de 2 copias, fue la versión íntegra de 100 minutos, es decir, la versión que nunca se exhibió en el cine, el Director's Cut, por decirlo de alguna forma. Y nos damos cuenta que el Cat Ducal, el año 38, no tenía techo, era abierto. No tenía techo, ¿eh? Claro. Entonces es maravilloso porque a pesar de que no es una gran película, tiene problemas de narración, de montaje, de sonido. Ahí están cantando, claro. así tú. Se las arregla para contar una historia y lo hace. Pero más allá del valor de la película, si es buena o si es mala, o de sus deficiencias técnicas, es que hoy día esto es un documento histórico. Es un registro de cómo era la ciudad hace 80 años. Más de 80 años. Qué fantástico. Qué linda ciudad. Sí. Y creo que eso es lo importante del cine. Y lamentablemente, de toda esta etapa de los primeros 30 años del cine chileno, tenemos muy pocas películas que han sobrevivido. Apenas 4 películas mudas de las 84 que se filmaron, y de la etapa de la década del 30 tenemos 3 de las 5 que se rodaron. Mira, ahí le botó el sombrero al agua. Exactamente. Y aquí Ahí va está a una. dar, Esto va a dar hay- la hay- vuelta. Sí, hay que advertirle porque una vuelta en ñ es muy peligrosa hacerlo hoy Esto día. ya no se puede hacer. No se puede hacer efectivamente. Ahí está, qué increíble, mira qué ciudad. Oye, Y esas son las fantástico. mismas palmeras que están ahora, más grandes. Sí, ¿verdad? están más creciditas. Y ahí nos encontramos con el tema de que efectivamente este es un territorio que ha coqueteado, ha sido amante de la cinematografía en varias fases. Es un lugar pionero, digamos, está ahí, hablábamos, tú nos contabas ahí que está
ese primer rodaje, ese ejercicio de bombero, eso es 902. 1902, que filmó Hawley, ¿no? Hawley es el que lo filma, que es una imagen que no pudimos tener ahora porque está en muy mala calidad, parece que se rescató un VHS, está en YouTube, creo que alguien lo puede Claro. ver si quisiera verlo. Existía el fragmento en 35 milímetros, hoy día está desaparecido. O sea, que alguien lo tiene por ahí. Exactamente. Pero Bueno. tengo una duda respecto a ese corto, Samuel, porque tú lo viste, también Leo, hay un paneo, ¿cierto? Sí. El paneo sobre el eje de la cámara, sobre el trípode, eso recién lo vamos a ver en 1903. Y es más o menos fluido el panel. Por supuesto. Claro. ¿Ah? Entonces, yo sospecho que esa imagen pertenece a otro ejercicio de bomberos y no es el de 1902, fíjate por que un eso no tema la creo. técnico, además que supuestamente se hizo en la Plaza Aníbal Pinto, Claro. y por espacios no corresponde tampoco. Exactamente, y no sé, como no se Mira. ve, no es nítido, no se logra ver. Sí. Interesante. Es cierto. Pero sí, digamos, en ese ejercicio pionero que tiene el territorio con la cinematografía, sí tenemos entonces el rescate que hace un chileno, me parece, en Francia encuentra estas filmaciones de Massonet se llama, Antoine Massonier, de Daniel Sandoval, Ariel Sandoval. él encuentra la película en Él Francia. encuentra la película y son un material increíble de este rodaje 1903, Paseo a Playa Ancha, que es una época además, una época que tiene correlación directa con nosotros. Ahora vamos a revisar esa filmación porque era una época de pandemia también, ¿no? En 1903 estaba la peste, digamos, desatada, y también uno de los problemas que tenía la ciudad, Valparaíso, digamos, en todas estas vertientes históricas que tiene, que era una ciudad de mucho alcoholismo en esa época. Puede que se haya mesurado un poco, ¿no? Un poco. Según lo que se ve en la proyección que vamos a ver ahora, hay cosas para dudarlo, pero es muy importante porque el tipo logra, Massonier, digamos, y lo vamos viendo, efectivamente preparó una suerte de guión porque lo tiene separado como en escena, ¿no? Hay un guaso el guaso no sé cuánto, que se llama, Rodríguez. el guaso Rodríguez que llega y que es el protagonista, y además hay un par de escenas donde se arma una pelea, después se comen, y una de las cosas más escandalosas las vamos a ver ahí porque andan con una chuica, con un balde, tomando con un balde. Hay imágenes que parecen ser el inicio de Y la nave va, ¿no? Son como el mismo mecanismo, digamos, ¿no? Como qué fantástico esa manera Y la nave va, que no tiene nada que ver con Valparaíso, excepto que es un puerto, ¿no? Esas secuencias iniciales. Pasemos a ver a Amelia López O'Neill, el inicio que tú sugeriste, Leo, cómo hacer historia con los rodajes en Valparaíso. Yo creo que debe ser la más bella comienzo de una película con Valparaíso. Por supuesto, hay muchos pero este en particular a mí me llama mucho la atención porque toma distintos puntos de vista de la ciudad. Y hay un Sergio Hernández, magistralmente andando en bicicleta sin mano. Ese no, y por eso mismo, Valparaíso. esa bajada cuando se tira por ahí, ¿cómo se llama la bajada de Cordillera? Sí, Esa yo cuando la dije, oh Dios mío, digamos, ahí un doble, porque si no te puedes matar ahí. sí. Y es una de las películas también de mis preferidas de Valeria Sarmiento también. Tiene todo una... Y aparte también porque aparece la galería del Teatro Conde, por supuesto. Sí, claro. Sale ahí maquillada, pero hay una escena también, aparece, bueno, las plazas, etcétera, Playa Ancha, esta casona gigante que hoy día está derrumbada, cosa que hablamos en un principio de lo que yo decía de la dejación del Estado de los espacios, pero Valeria Sarmiento, hay una unión interesante ahí. Valeria Sarmiento empezó a ver películas en el Conde. Nos comentaba en algún momento que ella se arrancaba del colegio a ver películas italianas cuando se hacían los antiguos rotativos, antes de que el Teatro Conde pasara a ya un tema más erótico en los años 80 y después en los 90. Esa es la época en que yo empecé ahí. Claro, y después derechamente al porno. Ahí yo ya no iba. Pero Amelia López O'Neill para mí me parece que es fantástica, un fantástico ejemplo de lo que la ciudad puede brindar en términos cinematográficos. Sí, Valeria Sarmiento que además tiene un proyecto de largometraje en Valparaíso, ¿no? Detrás de la lluvia se llama. Detrás de la lluvia. Claro. Que filmó con la sala nueva, hizo su tráiler, digamos. Exactamente. Ella contaba que se había casado, cuando se casó con Raúl Ruiz, la fiesta fue en el Club Naval. Y porque alguien se lo consiguió, digamos, eso lo contó ahí. Y es oportuno también citar a Raúl Ruiz, digamos, siempre va a ser oportuno, porque, Jaime, usted aquí nos puede corregir si yo me equivoco, pero ¿será el único cineasta chileno que ha hecho Valparaíso en otro país? Probablemente, e incluso hizo el guión de Amelia López O'Neill, Raúl Ruiz. Claro. Sí. No, yo siento que Ruiz lleva el chilenismo a otras latitudes, ¿no? Nos da a conocer. Claro, lo expande, ¿no? Sí. Claro.
Muchos dicen que Chile o el chileno no tiene identidad. Mm. Y probablemente esa ausencia de identidad es lo que le da, ¿ah? Claro. Esa Él identidad desborda eso. opera por ausencia, ¿no? Claro, Y claro. Raúl Ruiz capta muy bien a la perfección y lo lleva Sí, al cine filmado en Francia. tremendo. Claro. Y creo que la versión más depurada del chileno la encontramos en esta película que está filmada en Francia con los exiliados, Diálogo de exiliados. Oh, qué tremendo eso. Yo creo que ahí veo el chileno puro, Sí. tal cual como lo veo en el Paseo Playa Ancha. Wow. Ese chileno que actúa en grupo, pero que no actúa solo, ¿no? Sí. Que le agarra, le quita el diario, le pega el cachamal, Sí, es fantástico. el obrero de la construcción que le tira el piropo a la muchacha que va pasando, Sí. pero siempre en el contexto del grupo. No Sí. se atreve a hacerlo solo. Sí. Yo creo que Amelia López O'Neill, Diálogo de exiliados y Un paseo a Playa Ancha dan para hacer una tesis acerca de la chilenidad. Creo que Total. ahí está concentrada. Oye, veamos la secuencia increíble de Amelia López O'Neill, que parece, según nos dijo el Leo, es sin doble, Sergio Hernández sin doble, tirándose guarda abajo. Mira esa bicicleta, tendrá freno bueno. Año 91, si no me equivoco. Año 91, ¿eh? Y con Franco Nero, más encima. Playa Ancha. Villa Seca. Esa es otra cosa, como la única ciudad del mundo que ha tenido 30 ascensores, que tiene estudios increíbles. Esa es la avenida Alemania, ¿no? Hay partes que son del Camino Cintura y Avenida Alemania. Sí. Claro. Mira eso. ¿En qué ciudad del mundo puede hacer eso usted? No parece. Esa postal, O Génova, que es la hermana, ¿no? Italiana de Valparaíso. claro. Esa es otra cosa que permite el cine, ¿no? Sergio Hernández dobla por un lado y aparece en otro cerro, ¿no? Cosas del cine. Y esa escena en bicicleta y abrochándose la chaqueta, que, o sea, méritos por Sergio de haber... Esa. Esa es Santo Domingo, ¿no? Sí, qué tremendo. Y es del terror esa bajada en bicicleta. Muy bueno, ¿eh? Bueno, precisamente llama mucho la atención de que no haya usado un doble ahí, porque es él todo el rato, ¿no? ¿Qué otro rodaje importante ustedes recuerdan? Bueno, las de Aldo Francia, evidentemente, son clásicas. Pero quizás un punto importante, Samuel y Leonardo, es consignar que el primer largometraje en la historia del cine chileno se hizo en Valparaíso. La baraja de la muerte, 1916, dirigida por otro italiano, Salvador Giambastiani. Yo creo que habría que hacer ahí un análisis entre la importancia de los inmigrantes italianos y el cine chileno surgido en Valparaíso. Claro. Porque no es casual que el primer largometraje se haga en Valparaíso, la primera película totalmente sonora se haga en Valparaíso, Claro. y dos de las más importantes películas del nuevo cine chileno que siguen tan vigentes y que retratan tan bien la ciudad y que demuestran que el paso del tiempo no ha servido para nada en Valparaíso, son las dos películas de Aldo Francia. Sí, claro. Y de hecho que le dan el nombre a nuestro evento, ¿no? Ya no basta con filmar, estamos diciendo. A partir de ya no basta con rezar, de los Francia, y que tiene que ver con este lugar
Aldo Francia, que es como bien dices tú, digamos, no podíamos dejarlo fuera, es un hombre absolutamente clave y esencial en todo. Y esto que estás diciendo sobre los italianos, sobre una suerte de Valparaíso Chita, influenciada por los italianos que son muy cinematográficos, que han estado adentro de ese juego casi desde el inicio, a mí me suena cómo hacer con este territorio que tiene toda esta impronta pionera y que la tiene de verdad, digamos, que no es chauvinismo, ¿no? Aquí efectivamente comenzaron las cosas, pero sin embargo no logra aprovechar esa fuerza pionera en encabezar el momento de ahora, del siglo XXI. Digo, esto puede sonar un poco confuso, pero a mí me suena que Valparaíso debe industrializarse cinematográficamente en todo el campo completo. ¿Por qué? Porque la industria está en Santiago y la industria tiene intereses de industria. Entonces, lo primero que hay que hacer acá es poner los intereses del territorio, para que haya industria acá, para que se generen puestos de trabajo acá y para que los beneficios lleguen. Entonces, sí podemos pasar a lo siguiente, digamos, vamos en orden. Vamos primero con El ladrón y su mujer, una película que hizo Rodrigo Sepúlveda, y que la seleccionamos cuando la conversamos juntos, digamos, haciendo esta curatoría, porque tiene el gran mérito de que es la única película que filmó Andrés Pérez, ¿no? Andrés Pérez, que murió quejándose entre sus amigos y por ahí públicamente de que no lo llamaron a filmar cuando él quería como actor o como hombre de actuación y de tabla, quería también la experiencia del actor cinematográfico, que no es lo mismo que, como sabemos, el teatro, y sin embargo no lo llamó nadie excepto Rodrigo Sepúlveda para hacer este papel secundario de un mapuche. Y aquí vamos a ver algunas secuencias que además tienen el atractivo de que se filmaba esto el año 2000, si no me equivoco, sí, era el año 2000, y la cárcel estaba recién vaciada. La cárcel de Valparaíso había sido vaciada, o sea, a toda la tropa la habían trasladado a la cárcel nueva, que está más arriba, y por lo tanto estaba ahí, digamos, fresquita. Y en ese escenario es que la película de Sepúlveda se viene porque tenía cárcel, tenía secuencia de eso, se llama El ladrón y su mujer, y entonces viene a ocupar esa cárcel y filmamos allá adentro. A mí me tocó estar ahí también, y en realidad estábamos hablando anoche sobre eso, sobre esa película, la energía de ese lugar, que estaba recién vaciado, era vibrada, de verdad que sonaba a veces, ¿no? Y creo que la película, la fotografía del tío Pucho Curtalón lo logra mostrar esa vibración que tiene, ¿no? Veamos una secuencia de lo que fue El ladrón y su mujer. ¿Y él por qué está aquí? Porque lo pillaron. ¿En qué? ¿En qué qué? ¿En qué lo pillaron? Es lo mismo que te pillaron a ti. ¿Y tú? ¿Por qué está aquí? Yo lo acompaño. Buenos días, señores internos. Si no hay mucha la molestia, formarse. Vamos, moviendo la manito, moviendo la manito, moviendo la manito, moviendo la manito, la abanico. ¿Y usted qué es lo que espera? Ahí está acercando. Ya, vamos pues, rapidito. Voy a pasar lista. Maniqueo Juan. Presente. Maniqueo Manuel. Aquí. Más fuerte. Aquí. García Fortunato. Acá. Córdoba Francisco. Aquí. Silva Gutiérrez Mario. Acá no. ¿Usted de nuevo? ¿Qué pasa, don Fortunato? El interno Silva está quejado, mi suboficial. ¿Está aquí, don Fortunato? Está quejado, mi suboficial. Ah, quejado. ¿Y el quejado de qué se podría saber, doctor García? No sabría decirle, pero puta que se queja. Me alegra saber que están risueños los señores internos y me congratula. Porque para más ratito les tengo 1 kilo de pega. Usted vaya a ver qué es lo que pasa con el aquejado y me informa. Atención, señores internos. Bueno, como es habitual, les cedo la palabra a los señores internos para que se expresen. Comentarios, preguntas o críticas, siempre y cuando sea constructiva. Así que tienen la palabra. Otra pionera, digamos, la única película que filmó Andrés Pérez en Valparaíso. Confianza, vamos, no seas tímido. Andrés Pérez, digamos. Estamos hablando súper grosso.
Eso, señor Córdoba. Adelante. Soy todo oído. Con todo respeto, mi cabo, bueno, al parecer todos los aquí presentes son de la zona, ¿no? Y ¿No? bueno, por ende reciben visitas de sus familiares, ¿no? De los parientes. Bueno, y yo Diga nomás, con confianza. quería pedirle un favor. Adelante. Yo podría decirle, tío. Ya, silencio. Una de las cosas que se utilizó también fue, que no lo hablamos, digamos, que el festival el año pasado habló de eso, la película de Dr. Chance. El Dr. Chance trajo una máquina de lluvia muy pesada, unos tubos de aluminio, que era fantástica la máquina, y nosotros ocupamos la máquina en esta película. Todas las escenas de lluvia son con esos tubos que tenían que actuar con los bomberos, digamos, si no la máquina no funcionaba. Eran pesadísimos, pero tú conseguías lluvia incluso de abajo para arriba, era Y increíble. le robó el maletín. Salí tranquilamente y el viejo salió atrás con los pantalones abajo gritando ladrón, ladrón, ladrón. Y adivina qué tenía dentro del maletín. La ciudad da para mucho en realidad. Da pa' mu- Da como para hacer todo en realidad. Tiene una gran plasticidad de set. Absolutamente, o sea, la topografía, la luminancia, Raúl Ruiz habló de eso también, ¿no? Pero por lo mismo, como es un recurso, es una suerte de activo, hay que cuidarlo, porque si no, si viene la industria, a veces la industria es muy salvaje y en realidad cuando tú estás filmando tienes que conseguir lo que tienes que conseguir y da lo mismo el obstáculo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la sustentabilidad de un territorio para que tome vuelo tiene que ser cuidado de todo. Es más elegante que le llegó al Tony. Y ahí de la importancia de las comisiones fílmicas, que todo el mundo piensa que solamente atraer rodaje, es también proteger el territorio, cuidar a los vecinos, hacer que no se pongan en contra. A propósito de Dr. Chanza, Dr. Chanza tenía también, tenía algunos porteños rodando ahí. Ahí estaba Pedro Micheli en una de las unidades de cámara. Y yo recuerdo perfectamente cuando hubo un accidente muy grave con un auto que se desbocó y arrolló el equipo de cámara. Entre ellos salió volando Micheli, que quedó lesionado, por suerte no le pasó nada más. Y el que lo reemplazó está ahí en esa cámara, Sebastián León, ¿no? Tuvo que llegar al reemplazo de la secuencia. Qué importante es también porque en realidad si nosotros como campo no defendemos los intereses y los recursos de la zona, no nos va a salvar nadie, ¿no? La industria cuando viene acá le gusta Valparaíso, ¿a quién no le va a gustar? Digamos, una ciudad con un territorio con ese carácter, ¿no? Con esa fuerza simbólica, pero no tiene mucho interés en dejar recursos acá, de verdad. Entonces es el campo el que tiene que poner sus reglas y ahí un trabajo se ha hecho, digamos, ha avanzado harto el campo en el lado de ustedes, ha avanzado muchísimo, digamos, y voy a hablar desde el lado de Valparaíso Films. Valparaíso Films ya, digamos, probablemente el hermano de al medio, ¿no? Si el cine ha recobrado el hermano mayor, porque Valparaíso Films comienza su movimiento en el 2005 más o menos, ¿no? Porque Valparaíso Films nace como un complemento al Plan Valparaíso de Ricardo Lago, un complemento natural, ¿no? A propósito de la cinematografía, porque la cinematografía, de alguna manera Valparaíso Film era una depuración o una mejora de lo que fue Cámara Quinta, que nació en un festival de cine de Viña, pero ahí se juntó moros y cristianos, una cosa que era muy difícil de conducir porque los intereses eran muy variables, y Valparaíso Film ya fue una focalización de eso, como decir, oye, Valparaíso Film de alguna manera representa a los que quieren vivir de esto, porque decir industrial suena grandilocuente porque industria aquí no hay. Entonces la tarea es industrializar. Industrializar no solamente para nosotros, sino que para el territorio, o sea, para que la economía quede aquí y para que todas esas cosas buenas que tiene la cinematografía pasen acá, que tiene que ver lo que se le detecta hoy día a la economía creativa, digamos, en términos teóricos, que también hace aportes sociales. Y cuando a veces conversamos con algunas personas, es decir, los aportes sociales tienen que ver no con aportes económicos, sino que con que mejoran la relación entre las personas, ¿no? Y eso es lo que hace el arte, ¿no? El arte ayuda a vivir mejor, ¿no? A soportar la vida y también a relacionarnos. Entonces, todas esas posibilidades asociadas al ámbito industrial le podrían dar mucho trabajo a mucha gente y además, digamos, crear arte. Entonces, por lo mismo, cuando nació Valparaíso Film, lo primero que se propuso fue ir por una comisión fílmica.
antes que se hablara de comisión fílmica a nivel nacional, no existía Film Commission en Chile. Y por lo mismo la Valparaíso Film Commission, que hoy día está alojada en la Seremía de la Quinta Región, haciendo quién sabe qué, es una hija de Valparaíso Films, que le fue arrebatada, pero que la quiere recuperar y está en camino de recuperarla. Porque la idea es hacer, fíjense ustedes que cuando nació la Valparaíso Film Commission, el proyecto que le hacen hacer tenía un nombre que lo decía todo. El nombre era un bien público, y el nombre era Ventanilla Única de Filmaciones para Valparaíso. Ahí está todo dicho, ¿no? Ventanilla única. ¿Y para qué quiere una ventanilla única de filmaciones? Para eso mismo, para hacer que sea muy fluido y hacer que se quede sobre todo la inversión acá. Por eso que tal vez el siglo XXI, que ya comenzó, que vamos galopando, tal vez la pandemia sea el verdadero inicio del siglo XXI, ¿no? Como ya nos enfrentamos a un cambio epocal gigante, entonces industrializar cinematográficamente, tener un distrito audiovisual cinematográfico que apaña el campo completo, puede ser esencial para salvar el territorio y salvarnos nosotros mismos también. A veces a mí me gusta utilizar más que industrialización, profesionalización, que creo que también viene al... Y son primos hermanos, claro que sí, navegan en la misma dimensión, porque exactamente cuando hablamos de profesionalización, estamos la contraposición al amateurismo, tal como lo advertía Orson Welles en su Mecánica. Cuando hablamos de cinematografía estamos hablando de recursos. Por eso es importante industrializar cinematográficamente, y para eso es necesaria inversión dura, inversión del Estado. Y Santiago no lo va a hacer por sí solo, digamos. Lo tiene que hacer el territorio acá haciendo su exigencia. A lo mejor en esta vuelta de la constituyente alguna oportunidad tiene una región como Valparaíso, y a lo mejor si lo hace bien, si lo logra, le puede dar una ayudita a las otras regiones de Chile que van a tener problemas parecidos, no iguales, pero parecidos. Fíjense que me gustaría invitarlos a ver uno de los rodajes más complejos que se ha hecho en términos de ocupar la planta, como es Diario de Motocicleta. En términos complejos fue muy poco, porque es una película que es de un guión de José Rivera, que deviene de hechos reales, de los diarios de viaje del estudiante Ernesto Guevara, antes de ser el Che, y Alberto Granado, que andan viajando, y entonces todo lo que está en el guión realmente ocurrió, no tiene ficción, digamos, no hay elementos, se ciña lo que dice el diario. Si ellos escribieron algo en el diario que no es real, ya no hay nada que hacer, pero se deviene igual. Y ahí entonces la venida de ellos a Valparaíso queda reflejada en esta secuencia que para la película implicó, esto estamos hablando del año 2002, se filmó, finales del 2002, ocupar esa calle ahí donde, además una filmación de época, y es el rodaje más complejo que ha tenido la ciudad, porque significó 2 días de ensayo con 300 personas, más utilería, autos, bicicletas, etc. Para una secuencia que dura 5 segundos, 5 segundos, digamos, en cámara, esa secuencia de esa calle y otros pedazos, la implicancia o la necesidad de ensayar durante 2 días con calles cerradas. Vinieron a Valparaíso, no por venir a Valparaíso, sino que andaban buscando durante el viaje, como Alberto Granado era bioquímico, estudiaba bioquímica, ya se estaba recibiendo, estaba interesado en la lepra. Entonces vinieron a Valparaíso con el afán de encontrar el barco que iba a Isla Pascua para ir al leprosario de Isla Pascua. Pero evidentemente no dieron con él, digamos, no tuvieron la suerte. Tampoco existía el Manutara, ¿no? que empezó a volar años después. Y por tanto se quedaron varados aquí en Valparaíso y no consiguieron hacerlo, y ahí entonces ¿Llegamos a Valparaíso? sí consiguieron ir al correo, y ellos lo dicen. Evidentemente no se pudo usar el verdadero edificio de correo, que es el edificio Bauhaus, del Ministerio de Cultura al día, pero se recreó al lado. Y ahí él cuenta toda esa secuencia que aparece aquí. Ahí en esa calle solamente el cambio, se usó poco profundidad de campo para no mirar la modernidad, y se cambiaron solamente las luces de los postes. Muy sencillo todo, y un auto. Ahí está la escena, ¿no? 2 días de ensayo para esa pequeña secuencia. ¿Qué pasa? A todo esto, esta película también es importante porque la escena del Chipi Chipi no llega por azar allá. Es Valparaíso de nuevo. El Chipi Chipi llega porque es la gran carta a la hora de elegir qué se baila en esa escena, en el sur. Entonces, ahí es donde salta, y además es un Chipi Chipi que está enmarcado en el Festival de Cine de Viña. Yo recuerdo cuando partió el Festival de Cine de Viña, después de la dictadura, yo andaba por ahí con 20 años, con otros amigos, tratando de beber principalmente, y esas primeras fiestas, estaba Sergio Hernández de nuevo, Sergio Hernández está en todos lados, estaba Sergio Hernández ahí, y era dentro del Cinzano, pero repleto, que no cabía nadie más, y bailando el Chipi Chipi con frenesí. Y el Chipi Chipi entonces transitó hasta esta película y se transformó, esto es de verdad, en la canción de la película, como indiscutida. De hecho, cuando estuvimos rodando acá, fuimos a comer al Cinzano,
y el director de la película compró todos los DVDs que tenía Carmen Corena, todos los CDs que había hecho con el Titae, los compró todos, ¿no? Y los repartió por el resto de la película. Sí, po. Claro. Vamos. Al tiro nomás. No está en el guión, pero el director dijo, oye, ¿qué harían estos dos muchachos en Valparaíso? Algo improvisado, que no esté en el guión. Y entonces era imposible, si tienen que Un ascensor. seguro que se un ascensor. Claro. Y se eligió el ascensor Monja. Ellos hablan del ascensor, Ernesto en su diario pone, hace una referencia muy rápida a los ascensores, y se eligió el ascensor Monja, que hoy día está parado, como todos ustedes saben. Ya, ¿cuántos años parado? 10 años, más de 10 años. Qué tremendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y es porque permitía colocar al actor en esa posición y tapar con su cuerpo la horrible arquitectura del Congreso. Y entonces así pasa como 1952, que es la época que está reflejando. Bueno, y decía también, ustedes vayan interrumpiéndome nomás, porque aquí ya estamos yendo al final. Tal vez del trabajo que se ha hecho para amplificar las posibilidades del sector, nosotros en la Corporación Valparaíso Film, que nacemos en el 2006, en realidad no habíamos nacido en el 2005, el 2006 ya estamos conformados, el 2008 ya tenemos personalidad jurídica. Ahí es donde se consigue la Valparaíso Film Commission, que nos sacan de los brazos y que la vamos a ir a recuperar dentro de poco. Porque además es el sector, digamos, no de privados, porque suena muy ampuloso, ¿qué privados? Si no tenemos 10 pesos, pero es el sector que quiere vivir de ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso que era tan importante, y además llamó mucho la atención un proyecto de esa naturaleza, que habían varios que se lo querían llevar para su lado. Por suerte quedó ahí, ya hay que recuperarlo y conectarlo de nuevo con su origen. Pero el trabajo continuó y hacia una época ya más contemporánea se logró un trabajo con la Municipalidad de Valparaíso para modernizar la ordenanza de filmaciones. Entonces, Valparaíso hoy día es la única comuna que tiene una ordenanza de filmaciones específica que aborda todo el campo audiovisual, pero evidentemente pone el foco en los rodajes. Es ahí donde están las reglamentaciones estas que hablábamos al principio, donde son protegidos hasta los vecinos, ¿no? Porque es necesario garantizar sustentabilidad, y para eso no solamente hay que asegurarse de que se repartan bien, sino que los vecinos no sean lesionados ni atacados durante un rodaje, que puede ocurrir hasta con un simple megáfono, como ya sabemos, o con alguna cosa más grave. Y esa ordenanza estaba esperando una película, estaba esperando a alguien que la abrazara y que descubriera esta modernización, porque además genera mucha facilidad, ¿verdad? Y sobre todo, esto es muy importante, genera un incentivo a los productores locales de la región. O sea, cualquiera que demuestre en la región que tiene un tiempo aquí, muestra su personalidad jurídica o se inscribe y muestra un currículum, puede hacer exigencias, que le van a decir que sí, evidentemente, que la industria de cualquier otro lado no puede hacer. Por lo tanto, es un incentivo para los locales para que también crezcan, porque pueden vender ese servicio a un grande. Algunos ya lo ocuparon y entonces pero los incentivos tienen que ser mucho mayores, digamos, ¿no? Ahí dan un reglamento que a veces algunos ni siquiera respetan, pero los incentivos tienen que ser en dinero, mucho más grandes. Aquí me estoy arrancando yo con los tarros. Pero lo que sí ocurrió muy bueno es que llegó un comercial que precisamente también tiene que ver con la cinematografía, ¿no? Porque se filma mucha publicidad en Valparaíso, como ustedes saben. Y este comercial se transformó en el más grande de los que han ocurrido en Valparaíso, entendiendo que perdió el cetro el 2010, el que iba a ser el más grande era el comercial de B&B, del último modelo de B&B, que tenía 3 días de filmación en Valparaíso, el último modelo corriendo por todas las calles, imagínate eso, ¿no? Cómo lo tenían de preparado, alcanzaron a filmar un solo día, porque el terremoto lo mandó de vuelta todos para la casa, y se acabó, no hubo comercial más grande. Luego vino, lo marcaba Marcelo Contreras, vino el de 7up, que también fue bien famoso, una fiesta tecno que además transformó a la población Marque en un platillo volador que se ve desde Concón. Pero el comercial de Lego vino como hijo pródigo porque este comercial hizo todo bien, en el sentido de lo que se le puede pedir a un rodaje, fue respetuoso, se ajustó a lo que se le pidió, le dio trabajo a los vecinos, se le pidió, contrata a los vecinos, contrata a la Junta, no traigan todo de Santiago. Y los entrenaron, dejaron muchas lucas acá, dejaron la planilla de presupuesto acá. Se les pidió, digamos, no lo dejaron. Pueden dejar aquí para saber cómo gastaron. Pero además era un comercial que producía una empresa europea que se llama Tractor, que se iba a filmar en Argentina. Ya estaba listo de hacerse en Argentina. Y a última hora se vinieron a Valparaíso cuando descubrieron que había una modernización en las ordenanzas. Vinieron a hablar y entonces trajeron lo que estaba armado en Buenos Aires, lo trajeron a Valparaíso y vino esta época
bella, oportuna, con un rodaje que se portó con mucho respeto. Y además es cosa de escuchar lo que dicen los realizadores de la experiencia que ocurrió en Valparaíso. It was full of colour, full of architectural interest, very different to any other city I've been to in the world, and the people too. Everything's full of life. It's like life distilled in one area. Es el director de arte. Es pequeño, fue. Esto fue finales del 2018 y se estrenó un año después. Se escogió por la arquitectura que tiene, en parte, y además encontramos una facilidad de poder controlar la plaza y las calles por el fin de semana completo y el lunes, que no es fácil conseguir eso en ningún lado ni en ningún país, y nos brindaron como mucha facilidad y nos ayudaron a que esto suceda. Lego, 30 años que no hacía un comercial Lego, Quiero hacerlo al Valparaíso otra vez. Nosotros somos los que manejamos los vehículos de escena en lo que estamos haciendo ahora, en el fondo. Entonces, cuando hay mucho riesgo. Es el Ale Medrano, un hombre de llevamos muchos ya años en la 20 años industria. trabajando juntos. Partió como escenógrafo, hoy día eso es muy importante para el feeling de no cometer errores. Capísimo. Él nos va a ayudar acá para el Valparaíso, está dispuesto a entrenar gente y todo eso. Decía que no puede filmar acá porque los pilotos que trae de Santiago no saben moverse en su vida. Everything's been solved in a very smooth way, you know. Everything seems to be possible in Valparaiso. El director. Lo resume muy bien, dice, parece todo posible en Valparaíso. Trabajar en Valparaíso para filmaciones, controlar calles y la relación que se genera con las autoridades de Valparaíso hace que sea mucho más fácil filmar acá. Hemos rodado en muchos sitios. Valparaíso es un sitio precioso con unos decorados de por sí ya tremendos que nos da mucho juego. Ese gordo que está ahí, de pelo largo, tan visible, ¿no? Tan robusto y visible. No, bien tratado, bien atendido, la gente de la producción y tanto la empresa que los trajo, todo bien, no, sin ningún problema. Y aparte que le da trabajo a la gente de Valparaíso y de la región, que es la idea. Muy bueno. Una experiencia realmente notable porque este comercial, el gordo ese que salía ahí, que era necesario nombrarlo, era nada menos que Hoyte van Hoytema, fotógrafo de Dunkerque, que también le pasó lo mismo que Ivens. Nosotros no lo pudimos entrevistar porque quisimos hablar con todo y él no podía por contrato, pero quedó muy claro que él había sido uno de los que eligió cuando llegó a la ciudad. Dijo, no, aquí, como hagámoslo aquí. Como la misma de esa cosa que tiene el territorio. Y además también porque era tan bueno porque ellos estuvieron dispuestos a meterse en problemas a cambio de dejar trabajo aquí y entrenar a los vecinos para los cortes, porque había muchos cortes de calle pero no se podía bajar. Samuel, disculpa que te interrumpa, pero hay algo que me ha hecho ruido, que me ha perturbado durante la conversación, y es una palabra: industria. Si uno se mete a leer un libro de historia del cine chileno desde la década del 20 que se habla de la industria del cine chileno, si uno ve la revista Ecran de los años 40, 50, 60, siempre se habla de la industria, del renacimiento del cine chileno, y eso parece que nunca llega. A mí me preocupa ese vocablo porque quizás sería bueno aclararlo. ¿Qué se entiende por industria? Porque si uno empieza a revisar y si uno ve la palabra desde el punto de vista del grueso de la producción por cantidades, uno puede decir que la India, por ejemplo, es el país que produce más películas en el mundo, cerca de 1.200 películas al año. Hollywood, claro. Estados Unidos lo sigue con 600 títulos al año. Si revisamos la producción chilena, entre el año 2010 y el 2020 se producen 300 películas, es decir, en 10 años se produce la mitad de lo que produce Estados Unidos al año. Claro. Y si lo comparamos con datos de la CEPAL, vengo preparado. Muy bien. Por ejemplo, un promedio de lo que produce México anualmente
son de 216 películas y Argentina 167. Y Chile, el 2020, produjo solamente 6. Entonces, ¿cuáles son los condicionamientos para hablar de industria y cuáles serían las limitantes? Yo sé, imagino, intuyo cuáles pueden ser. Primero, este es un país largo pero angosto. En Buenos Aires son cerca de 15 millones de habitantes y acá somos 17. Es decir, casi una ciudad argentina contiene la cantidad de la población chilena. Por lo tanto, cuando tiene una película que tiene 1 millón de espectadores en Buenos Aires, no es nada. Acá en Chile, 800.000, 300.000, 1 millón es lo máximo, gran éxito. Entonces, será también que para tener industria es un factor determinante la cantidad de población que tengamos como país y que probablemente por esa limitante nunca alcanzaremos a tener una industria que amortice la producción y el consumo interno. Será también que tenemos una ausencia de productores independientes que financien los guiones en los cuales ellos creen, no en una mirada totalmente política y políticamente correcta a través de los organismos estatales que con los proyectos concursables, cada cineasta debe entregar su guión, te lo aprueban, te lo rechazan y finalmente las películas que terminan haciéndose en Chile son películas inocuas que no tocan verdaderamente los temas ni las problemáticas que tenemos como país. Son películas, como te decía, neutras, políticamente neutras. ¿Será también la dependencia de esos fondos concursables? ¿Qué crees tú con tu experiencia y con todos los años? Y discúlpame que me transforme en entrevistador, por pero favor. me gustaría plantear este tema, ya que se ha hablado mucho de la industria. Sí, me parece que es muy buena la provocación. En realidad, cuando uno dice industria, tiene esa primera interpretación que tiene que ver con lo cuantitativo. De la manera en la que yo lo refiero, que hablamos en Valparaíso Films, digamos, porque Valparaíso Films, el colectivo ha trabajado mucho en esa visión. Cuando decimos industrializar, nos referimos a tener armamento cinematográfico en la zona. Armamento que permita pasar a una mayor producción. Por ejemplo, yo no me puse esta polera por nada, digamos. Es una polera que hace mucho tiempo tengo guardada y a veces la uso de pijama cuando estoy muy triste. Pero es un rodaje que me recuerda mucho, pero es la marca Arri. La marca Arri, que es una marca cinematográfica y la que le estoy haciendo una propaganda gratuita, es una marca alemana que tiene un gran prestigio y que sería muy bueno que Arri estuviera en Valparaíso como estuvo la tecnología alemana en el siglo XX, que vino y formó esta ciudad. Ustedes saben que algunos tranvías y algunos ascensores son de tecnología alemana. Entonces, cuando nosotros desde Valparaíso Film hablamos de industria, hablamos de eso, de traer armamento cinematográfico para promover de que la cinematografía se articula acá. Porque si yo traigo, por ejemplo, una batería de luces profesionales, la industria de Santiago tiene que venir a buscarla acá o puede rodar acá. No las trae acá, pero también la ocupa el de acá y también genera trabajo. Me refiero a esa fase de la industria que es tal vez una fase más primitiva. Y luego transitar a lo que tiene que ver con la producción, sin duda que tiene que ver con generar un financiamiento, y ahí entramos al tema con el que vamos a hablar con nuestro invitado del último bloque, que en realidad es el jefe de esta operación, que es Mauricio Cifuentes, Valparaíso Creativo, que va a estar conversando con nosotros el complot que estamos preparando para el territorio desde el ámbito audiovisual cinematográfico para este año, para llegar a esa fase que tú estás marcando y poder medir en niveles cuantitativos. Es fundamental que el territorio primero marque sus fronteras y sus límites. Para eso, la ordenanza de filmaciones es el primer radier, para decir, mire, la gente que está en Valparaíso y se quiere dedicar a filmar va a tener posibilidades que otros no va a tener, pero los incentivos tienen que ser mucho mayores. Por ejemplo, si uno lo compara con, estoy hablando ya en el ámbito de comisión fílmica, porque cuando uno dice comisión fílmica, ¿qué es lo que es? Valparaíso necesita una comisión fílmica, no la tiene partes que hay que unir. La Valparaíso Film Commission quedó tirada por allá, no hace nada, digamos, básicamente. Y hay que terminar de unirla porque es una comisión fílmica entre sus tareas de 360 grados la que tiene que aportar recursos. Una comisión fílmica es capaz de poner dinero dentro de las películas. Es todo eso. Entonces, ¿cómo uno desde Valparaíso, cómo puede llegar a una industrialización? Yo creo que primero en una fase de traer obligatoriamente armamento cinematográfico y dejarlo aquí, para que lo ocupen los realizadores locales, puedan acceder a esa tecnología. Para eso, ¿por qué digo Arri? No porque le estoy haciendo propaganda a Arri y me he hecho un negocio con ellos, porque probablemente los alemanes han dado muestras de que son capaces de perder dinero en ciertas jugadas y ganar prestigio. Y Arri debiera ser uno de esos, es decir, véngase a Valparaíso, instale acá un rental o instale media, y a lo mejor esa marca, ese branding le va a hacer bien a la ciudad, hace crecer la comisión fílmica, en algún momento esa comisión fílmica logra tener financiamientos duros,
lo que estoy tratando de decir es que si en realidad se hace por fase y se comprenden y se distinguen las dimensiones que juegan, que no es solo una, o sea, por ejemplo, el Valparaíso Creativo que se fundó dice, respecto al mundo audiovisual, dice solamente atraer rodajes internacionales. O sea, la mirada es pírrica, miope, es mucho más que eso. Y tal vez esto lo que nos lleva a decir que para hablar de este tipo de cosas y para hacer camino hay que estar dispuestos a leer un poco de teoría, digamos, para poder entender, porque a nadie le gusta decir, no, yo no comprendo de esto. Pero después de ahí, de llegar y hablar y tirar directrices y camino, a lo mejor nos podemos meter en un camino que no tiene salida. Entonces es muy importante que un lugar como este no se pierda esa posibilidad. Yo sé que esto suena un poco desordenado, pero es clave hacerlo porque la cinematografía y las artes en general son trabajos especializados, ¿no? Por eso que están apropiados la economía creativa y la cinematografía y las otras economías creativas, la cinematografía como la mayor, porque además resiste muy bien la robótica, que se nos vino encima. Entonces tiene una cantidad de cosas positivas que si implantamos elementos industriales acá, para aspirar a ser industriales, aspirar a tener dinero. Valparaíso necesita tener dinero, mover dinero, porque es una de las falencias clave, digamos, ¿no? La falta de dinero. Entonces, cuando tú no tienes dinero, tiene que también te quedas sin dinero, te quedas sin recursos, te quedas sin cultura, te quedas sin amor, vas perdiendo todo. Por eso que hay que defenderlo y este programa nos debiera ayudar para eso. Me alargué demasiado, me están cortando ahí, pero es que este tema a mí me apasiona. Espero haber contestado en algo la pregunta, si no vamos a retomar porque ya es momento de que ingrese el gerente de Valparaíso Creativo, que de alguna manera va a conversar con nosotros sobre lo que se viene para este año, en lo cual nosotros estamos involucrados y tendremos que caminar en conjunto. Oye, bueno, aquí continuamos, seguimos con nuestros amigos, Jaime, con el Leo, se nos acaba de incorporar el gerente de Valparaíso Creativo, Mauricio Cifuentes. Solamente decir una cosa para hacerle la palabra, porque aquí la lleva usted, señor, es que también no hay que perder de vista que en el momento en que Valparaíso entra en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO y provoca el nacimiento de Valparaíso Film como por antonomasia, para ajustarse a ese proceso, ocurre una cosa de las buenas que ocurrió con eso, porque estábamos hablando al principio, ¿qué más le hizo? En ese momento una cosa buena ocurrió, y fue que el BID financió la avenida de Mónica Romes, una napolitana que vivía en Nueva York y que vino a hacer un estudio sobre el sector audiovisual cinematográfico de Chile. Ella viajó por todo Chile, se entrevistó con más de 100 personas, y ese informe lo tiene Valparaíso Creativo, y vieron ustedes las cosas que dice en Valparaíso. Dice estas mismas que hemos hablado. Qué lugar increíble, qué potencialidad increíble que tiene. Entonces no hay que perder de vista que ahí está sembrada. El informe fue emitido en el 2007, ella vino en el 2006. Yo me recuerdo solamente que ella me levantó el telón sobre una banda de rock punk napolitana que se llama Alma Negreta. A ver, parece que la quieren buscar ahí, Alma Negreta, muy notable. Mauricio, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bienvenido al altar. Sí, estamos en un lugar espectacular, espacio de la compañía. He estado escuchando atentamente todo lo que han ido conversando, gran parte de lo que han ido conversando, y es increíble como reencontrarse justamente con ese Valparaíso que no todos conocemos, ¿ya? Que es un Valparaíso que realmente tiene muchos activos, tiene mucho valor en cuanto a la historia cinematográfica. Y haciendo un poquito la bajada con respecto al rol del programa, ¿ya? El programa no quiere tomar un rol súper protagónico en esto, de hecho por eso estoy saliendo después de la conversación, porque creemos que lo que hay que generar es propiciar, intencionar que personas como ustedes, organizaciones como la que ustedes representan, empiecen a generar este ejercicio, ¿ya? Que es un ejercicio de encontrarse en un contexto obviamente muy complejo, y empezar a justamente cruzar ideas, cruzar conversaciones, generar sobre todo confianzas para que lo que hoy día debería llamarse industria sea realmente una industria cinematográfica, entendiendo como festivales, infraestructura y actores, asociaciones gremiales, justamente, que estén presentes en el territorio. Hoy en día, sobre todo en este contexto, a veces puede ser ilusorio hablar de esto, pero hay que hacerlo, hay que generar ese hito de inicio. Y este es el hito de inicio. Y desde representando el programa, primero agradecer justamente la presencia de ustedes y la confianza de ustedes para trabajar con nosotros justamente y generar esta primera instancia, ¿ya? El programa Valparaíso Creativo es un programa estratégico de la Corfo que justamente lo que busca es fomentar, apoyar la economía creativa regional. El que exista hoy día un PER Corfo, que es la sigla del programa de economía creativa, es una muy buena noticia, y Valparaíso lo tiene hace varios años y tiene que justamente explotar ese programa,
Ya Valparaíso también tiene que ocupar el programa. Y ustedes también han aprovechado eso, ¿ok? Y lo importante es que este tipo de programas continúen en el tiempo, porque esto, como les decía, es la primera instancia, pero tienen que venir justamente muchas más, ¿ok? Aquí también tengo, obviamente, un torpedo. Sí, perdón, Mauricio, antes que vayas con ¿Qué tu parte torpedo, como torpedo? sí, déjame hacer una, porque a mí me parece trascendente, lo habíamos conversado también con Leo y Jaime en algún minuto, porque efectivamente está esa proyección del Valparaíso creativo, pero no ha ocurrido mucho, entonces parece que a ti te toca, con el equipo, con Hilda y con los que van a conducir esto, se van a enfrentar a la oportunidad de provocar ese cambio que no ha ocurrido. ¿Cómo un programa que se propone provocar un cambio tan profundo no lo ha logrado? Entonces a lo mejor en esta circunstancia atípica y más compleja se logra, ¿no? Es un buen desafío. Sí, o sea, justamente tengo que hablar del programa. O sea, el programa ha hecho iniciativas en distintas áreas. Es súper desafiante hablar de economía creativa en la región de Valparaíso, porque realmente son muchas las economías creativas que se están desarrollando, otras con menor grado de desarrollo y otras con mayor grado de desarrollo. Sin duda se han generado trabajo y también quedan muchos desafíos. Y una cosa, cuando tomamos el programa, vimos que el área audiovisual era uno de los desafíos más grandes en la región, ¿ya? Y es por lo mismo que hemos generado esta instancia. Y sí, hoy hay muchas cosas por hacer, hay muchos desafíos. Este año, el 2021, es el año de las economías creativas para el desarrollo sostenible declarado por las Naciones Unidas. O sea, qué mejor momento para trabajar esto, ¿ya? Y también, hoy día ustedes representan a tres organizaciones, pero sabemos muy bien que son muchas más las organizaciones que están presentes en la región. Entonces también esto es un llamado de invitación para que otras organizaciones empiecen a estar en este flujo de conversación. Eso es sumamente importante para que se empiece a desarrollar un ecosistema, ¿ya? Tenemos muy claro que Valparaíso, primero, es un muy buen spot de grabación. Ustedes ya lo han ido comentando, han ido viendo distintas películas que se han desarrollado acá. También tiene muchas ventajas competitivas, lo saco un poquito del mundo de la administración en cuanto a ubicación, ¿cierto? Claro. En cuanto a las mismas condiciones escenográficas que tiene, y también tiene una presencia alta de capital humano en formación. Ojo, en formación. Lamentablemente el capital humano se nos está escapando hacia otros países, hay que decirlo, y también a Santiago, obviamente. Y eso también es un rol del programa, tratar de incentivar que este capital humano se quede y emprenda justamente en la región. Perdona, Mauricio, mientras hablaba de eso, como hemos hablado de las cosas que tiene en el ámbito cinematográfico, Marcelo Contreras decía al principio también la cantidad de videoclips que se han filmado acá, ¿no? Porque Marcelo es especialista en música pop. Oye, a Valparaíso Creativo, a la conducción de ustedes les tocó entonces agarrar un fierro caliente. Sí, muy complejo, pero tener entretenido, coraje. súper entretenido, porque tengo que decirlo también, ha sido súper agradable trabajar con cada uno de ustedes. También hemos ido colaborando como programa directamente con cada uno de ustedes en distintas instancias, y eso realmente es muy interesante, es muy enriquecedor, y se agradece también la confianza para hacerlo, ¿ya? En cuanto a lo que mencionaba Jaime, que creo que es súper importante el concepto de industria, ¿cierto? Y hablaba un poquito... Muy provocador, muy bueno. Sí, creo que ahí es el desafío, y muchos creativos a veces nos dicen, oye, no hablen de industria en algunas cosas, porque realmente no hay industria en algunas áreas creativas de la región. Y yo creo que ahí hay que tener mucho foco, porque hay que entonces preguntarse, ¿qué se requiere para que sea industria? ¿Ya? Y la política pública, desde solamente la Corfo, no va a servir. La política pública solamente desde el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio tampoco va a servir. O sea, acá también, aparte de un trabajo colaborativo desde la misma industria, tiene que haber un trabajo colaborativo interinstitucional, ¿ya? O sea, ese también es el rol de nuestro programa, creo yo. Salir a hablar con las otras instituciones que han generado aportes en el área cinematográfico y empezar a coordinar mejor los esfuerzos, ¿ya? Porque hay muchos tipos de fondos que a veces se replican o a veces no son muy pertinentes a lo que se espera como industria en cierta área creativa. Y eso también yo creo que es un gran desafío que tenemos nosotros como programa y también ustedes para empezar a guiar mejor cómo se tiene que diseñar el fomento productivo hacia el área cinematográfica. También lo habíamos conversado con estos señores acá, que efectivamente una de las partidas que tenía el ámbito, nuestro campo, digamos, en el momento lo marca el informe Alias Group, de los catalanes que son los que vienen a construir las bases de Valparaíso Creativo, y ellos lo que dicen en su informe es que
vuelven a decir lo mismo que Mónica Romy, que Jory Stevens, que todos, digamos. Valparaíso es un lugar increíble, tiene unos recursos enormes, pero necesita un apuntalamiento, una especie de distrito audiovisual. Tiene que haber una ciudad cinematográfica. Ellos lo plantean en el 2014, ¿no? Sí, y ahí la ciudad tiene que ser capaz de seducir, y seducir a distintos actores justamente de este rubro, y actores también que financian o que se interesan en invertir. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos dentro del programa una línea que es distinta a esta, que es más que nada servicios creativos. Hay una línea que se llama patrimonio urbano, y en la línea patrimonio urbano nos damos cuenta que la ciudad justamente tiene espacios, tiene lugares en donde perfectamente se pueden instalar estos actores. ¿Ya? Y ahí tiene mucho que ver con la activación de los distritos creativos. Se tiene que generar distritos justamente del cine. Hoy día, de cierta forma, en el barrio cívico Valparaíso ya están confluyendo algunos actores relacionados, pero ese trabajo tiene que ser mucho más intenso. O sea, hay espacios. La pandemia también, de cierta forma, y lamentablemente, arrasó con muchos espacios comerciales de Valparaíso, pero esos espacios se tienen que reinventar, esos espacios tienen que renacer. Y qué mejor momento justamente en este proceso de reactivación que renazca la ciudad justamente como una ciudad creativa, ¿ya? Y está pasando, ojo, está pasando. El teletrabajo también ha generado que muchos profesionales que estaban viajando de la región a Santiago, hoy día disfruten más la región y se enamoren más de su propia región. Y eso también nosotros lo tenemos que aprovechar. O sea, generar espacios de trabajo permanente para estos profesionales que ya no tienen que estar moviéndose tanto y pueden justamente ocupar la plataforma Valparaíso como la generación de su propio emprendimiento. Y ahí hay una oportunidad, hay que decirlo. O sea, las grandes crisis también, obviamente, cuando empiezan a pasar, después se van transformando muchas oportunidades que nosotros desconocíamos. Y eso yo creo que también como porteños, que muchas veces somos muy negativos en muchas cosas, lo tenemos que cambiar. O sea, tenemos que empezar a ver las oportunidades que nos va a dejar todo esto. Fíjate que eso es muy provocativo y también sincroniza con lo que estábamos hablando antes, con la provocación de entrada que había hecho Jaime, porque efectivamente el ser, digamos, pesimista de perfil, como lo que estás describiendo tú, tiene que ver directamente con la pobreza desde mi punto de vista, ¿no? Porque tú te vas llenando de un resentimiento porque en realidad no tienes acceso, las oportunidades no están. Y por eso es que es tan oportuno, majaderamente, la cinematografía, porque tiene recursos, son bajadas duras de dinero que pueden ayudar a sanear no solamente de lo económico, sino que evidentemente desde lo cultural. Exacto. Así como existe la Valparaíso Ciudad Puerto, Valparaíso Ciudad Turística, Valparaíso Ciudad Universitaria, creo que justamente es el momento en que los actores hagamos también de Valparaíso una ciudad creativa. Muchas de las soluciones que Valparaíso necesita pueden nacer de la creatividad, de las alianzas, y justamente esto da cuenta de ello. También lo he escuchado que la industria del cine en específico tiene un quiebre de stock hoy día. Ya como muchas otras industrias hay un quiebre de stock. Obviamente no se han podido generar muchos rodajes por el tema de la pandemia. Y vemos que hoy día las plataformas están necesitando también mucho stock de series y de cine. Y también eso hay que verlo como una oportunidad, y ahí es importante, y ahí también un llamado para otras instituciones de fomento. Hay que aprovechar esa oportunidad para generar mayor número de rodaje en territorio nacional con capital humano nacional. Tenemos que conseguir traer una inversión gigante a Valparaíso. Hay que hacerlo. Es el desafío nuestro y le damos la ayuda al país creativo, pero traer a alguien grande. Ojalá sea Harry, porque a mí me gusta Harry, pero a otro le puede gustar otra cosa y no llega, ¿no? A lo mismo. Y por último, el tema de la colaboración, que de cierta forma se habló, pero realmente la colaboración apunta a que esto agarre fuerza. Mientras más instituciones estén en el mismo diálogo, la política pública es mucho más clara, ¿ya? Más claro en cuanto a la exigencia y también más claro a la asignación de recursos. Entonces, tiene que haber justamente una mayor masa crítica, y esa es la invitación, a que en una próxima actividad este panel sea aún más grande o más representativo, cosa que en adelante también se vaya perfilando una exigencia desde la industria hacia la política pública mucho más clara. Permítame la provocación, nuevamente tomarla, porque Valparaíso Films va a pasar por ahora un proceso de ingreso a nuevos socios. Nosotros estamos abiertos a recibir a todo el mundo que quiera trabajar en pos de un distrito audiovisual cinematográfico del campo completo en el territorio. Que es un paso que viene, que lo habíamos conversado en algún minuto. Nada, eso. Mauricio, ¿y cómo ve Valparaíso Creativo la crisis, una de las crisis que tiene Valparaíso, que es la crisis social? Uno puede decir una ciudad degradada, pintada, rayada, orinada, etcétera, llena de vendedores ambulantes, pero esas son básicamente los síntomas de una enfermedad mayor, que es el tema de la desigualdad social, que es el tema del desempleo, que es el tema de la forma injusta en la cual se reparten los beneficios generados
a nivel económico en Valparaíso, ya sea por la empresa Puerto u otras que generan varios millones, como decía Samuel al inicio del programa. ¿Cómo ve Valparaíso Creativo una forma de mejorar esa calidad y esa condición de vida? Porque si alguien sale a vender y se forman largas cuadras de vendedores ambulantes, no porque quieran estar ahí, Sí, necesitan de todas vender maneras. o vender sus cosas en las plazas, en ferias libres, etcétera. ¿Cómo mejorar esa condición de la población para también tener un orden, una equidad en la ciudad, una ciudad más tranquila, más segura, más limpia, respetando, reconociendo estas desigualdades de base para poder refundar Valparaíso y lanzarnos a crear una industria? Porque imagino que acá si viene algún extranjero y ve todo esto, se va a asustar. Claro, si viniera Joris Stevens ahora y viera Se eso. muere, a pesar de que los problemas que vio Ivens en su época son esencialmente los mismos que tenemos hoy día, pero magnificados, 50 años después. Tenemos un hiperrealismo italiano en proceso. O sea, yo creo que yo vengo también del mundo más de la administración de empresas. Hay que revisar el giro de Valparaíso. Es como, lo digo como una metáfora, hay que revisar el giro. O sea, realmente Valparaíso, hay muchas opiniones que dicen que es justamente de naturaleza como un puerto, ¿ya? Y yo creo que ahí está una discusión pública. O sea, ¿cuál es el giro de Valparaíso? ¿Qué giro queremos para Valparaíso? ¿Queremos agregar un giro? ¿Ya? Y desde ese punto de vista yo creo que las economías creativas, que es donde habla el programa Valparaíso Creativo, tiene que ser justamente el giro que tenemos que defender, ¿ya? O sea, sin duda hay un giro portuario, funciona, pero ¿es realmente ese giro el que va a transformar la ciudad? Yo creo que ya no lo hizo, ¿ya? Y me caso con esa opinión muy personal. ¿Aporta con empleo? Sí, aporta con empleo. Entonces busquemos justamente otros giros que sí vayan a resolver un poco el problema, ¿ya? De hecho, la misma conversación con respecto a lo que es el comercio ambulante, que prácticamente es una actividad identitaria de la ciudad, porque lleva muchos años en proceso, es muy complejo de trabajar, pero pero lo tenemos que asumir. O sea, hoy día sí es parte de la identidad. Entonces ya cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer en el territorio tiene que estar de cierta forma tomando en cuenta esa actividad de la ciudad, ¿ya? Y sobre todo en el barrio del Almendral que estamos hoy día. O sea, hoy día estamos en un edificio precioso, enorme, con mucha potencialidad, y estamos al lado justamente de esa realidad. Entonces, ¿cómo nosotros que estamos a 50 metros de eso también, cómo nos hacemos cargo de eso? Yo creo que ahí es un desafío como de todas las instituciones y todos como los miembros de lo que estamos trabajando en esto, ¿ya? Pero, insisto, o sea, tenemos que focalizarnos en el giro y sobre todo en las potencialidades que tiene la ciudad hoy día como una capital cultural a nivel nacional, ¿ya? Hoy día somos también ciudad de la música, reconocida por la UNESCO desde el 2019, y también desde el programa estamos generando una serie de acciones para que eso realmente empiece a generar nuevos activos para la ciudad. Y yo creo que justamente en el ámbito audiovisual es lo mismo. O sea, hay que generar hitos relevantes durante el año en donde se empieza a posicionar el territorio como un territorio cinematográfico. O sea, realmente, si te fijas, la facturación justamente de una película, el costo que lleva una película, la cantidad de personas que moviliza y la cantidad de capacidades o competencias laborales que moviliza también. O sea, es muy variada las competencias, las carreras o los oficios que llevan las personas que llevan una película, es enorme. Y todas las actividades como agregadas, por ejemplo, el tema de la sala, el tema de la publicidad, el diseño, etc. Sin duda es una industria. ¿Ya? Es una industria, por eso creo la importancia de empezar a trabajar este proceso junto a ustedes y, de nuevo, invitar a todos los otros actores que están trabajando. Estoy seguro que nos van a escuchar muchos profesionales que trabajan en la industria de Santiago, pero viven acá. Sí, claro. Entonces, empezar a promover que esos chicos empiecen a juntarse con nosotros también, empiecen a hacer cosas, empiecen a proponer proyectos y se empiecen más a involucrar con su territorio. Si vamos a hablar de un distrito audiovisual, sería también convocarlos a todos y, por supuesto, empezar a pensar, bueno, lo que tú decías, qué es lo que necesita la ciudad, cuáles son los trabajos que necesita la ciudad en el futuro. Entonces, un poco ahí también vamos aunando fuerzas y vamos juntando personas que están en la misma, ¿no? Sí, de todas maneras. Y también creo que es un rol también de nosotros empezar a defender el poder de la economía creativa, ¿ya? Y me refiero al poder en cuanto a una economía que es mucho más verde, es mucho más social, más equitativa, que era la inquietud que tenía también Jaime. Y eso hoy día, las nuevas generaciones, aquí hay hartas personas que hacen clases,
cuando nos damos cuenta que cuando nos juntamos con gente más joven que se está formando, su idea de empresa o de emprendimiento futuro es muy distinta a la que traemos nosotros, ¿ya? Y ahí se ven estos elementos que sí tiene la economía creativa. Entonces yo creo que también tenemos que empezar a hacer match con ese tipo de profesional que va a llegar en los próximos años a trabajar y a ser nuestros colegas. Fíjate que a propósito de eso yo decía, ¿por qué los alemanes? No es que me gusten en particular los alemanes, pero los alemanes tienen eso. O sea, si nosotros traemos inversión hoy día, como esa marca que he repetido tanto, que yo la quisiera acá en Valparaíso, ellos Vamos a tener que llamar más rato. No, los vamos a llamar, no te queda duda. Se nos van a meter preso una de dos. Es traerlo porque ellos tienen esa sustentabilidad, esa cosa circular incorporada. Solo decir que por el Mundial de 2014 en Brasil, los alemanes como selección muy importante tenían derecho a exigir uno de los mejores centros de entrenamiento, que es una cosa fundamental, como una película, elegir dónde vas a vivir, te vas a preparar. Y los alemanes renunciaron a la de ellos. ¿Y saben por qué renunciaron? Fueron y se fueron al norte de Brasil a escoger el lugar más pobre. Y ahí, con tecnología alemana, construyeron un resort donde ellos vivieron y adiestraron al pueblo para que lo administrara. Fueron campeones del mundo y se fueron. O sea, llegaron campeones del mundo y se fueron campeones del mundo. Y le dejaron a ese pueblo eso. Eso tienen los alemanes, por eso que yo me caso con ellos, pero en realidad tiene que ver con ciertas estructuras cultas, donde la sustentabilidad y hacer las cosas de una manera más equilibrada y renunciando a la ganancia bruta, digamos, ¿no? Las ganancias tienen que ser mesuradas, a lo mejor a eso te referías tú. Sí, ahora yo creo que las culturas deben buscar sus propias respuestas. ¿Ya? Soy partidario de eso y nosotros yo creo que no hemos resuelto nuestros problemas porque hemos comprado muchas soluciones. ¿Ya? Y yo creo que el gran desafío es encontrar nuestras propias soluciones con nuestras propias capacidades. Entonces, sí, podemos hacer como un benchmark y salir a buscar realmente algunas metodologías o modos de cómo se solucionaba un problema, pero la solución tiene que venir desde Valparaíso, creo yo. Totalmente, Valparaíso, el territorio, ¿no? Estamos de acuerdo, es una ciudad excepcional y las cosas que ocurren, las soluciones tienen que ser excepcionales y en esa línea probablemente los de la casa son los que tienen que traerla porque es una ciudad que se puede ganar un terreno al mar. ¿Sí? Entonces requiere esa, estoy tratando de ponerme de tu lado, digamos, ¿eh? Porque si no se entiende, pero en realidad requiere esa actitud pionera de interpretarse a sí mismo. Sí, lo mismo, por ejemplo, el comercio ambulante hoy día mucha gente lo rechaza y creo yo hoy día que tenemos que pasar de ese paradigma del rechazo a ver cómo trabajas con eso, ¿ya? Porque es un problema arraigado dentro de la ciudad sobre todo y la región también y yo creo que desde la economía creativa también tiene que haber una respuesta para ese problema. Desde todas las áreas tiene que haber una respuesta, tiene que haber una propuesta justamente para este tipo de problemas que ya realmente están enquistados. El problema no es tanto el comercio ambulante, es dignificar el ejercicio de ese tipo de comercio. Es decir, alguien encargado también con personeros del gobierno, buscar un lugar, ¿no?, en bienes nacionales, reubicar, profesionalizar ese tipo de, pero dignificar sobre todo aquel que tiene su mercancía tirada a la vereda y también darle libre acceso a la gente de la ciudad que quiere transitar, no como en la India, ¿no?, una fila, ¿cierto? Y que además eso da pie para que alguien te asalte, te quite algo, porque entorpece la pasada. Es decir, es un círculo vicioso. Pero mientras no haya una propuesta central, ¿cierto?, de una autoridad que con una resolución firme intente atacar el problema, reubicar, ¿cierto?, resignificar un lugar, dignificar a los vendedores que por necesidad están ahí y además con ello beneficiar el tránsito, el flujo y la apariencia de la ciudad, probablemente esto va a ir peor. Tú me dices que esto es tradicional en Valparaíso, probablemente, pero no podemos permitir que quizás una tradición o una necesidad se convierta en una característica de la ciudad, para peor, ¿no? No, para nada. Ordenar, realizar un acto de justicia para con aquellos que están ahí ocupando esos lugares de acceso público, ¿no? Son bienes de uso público, está en la Constitución, y los están entorpeciendo, se están apropiando. Además, una ciudad que tiene esos recursos fragilizados porque son poquitos, claro, poquitas calles, ¿no? Hay apropiaciones de cuadras, hay apropiaciones de calles, y eso no puede ser, ¿te das cuenta? Entonces, esto se está convirtiendo prácticamente en una ciudad del lejano oeste. Falta un alcalde, no ha llegado ese alcalde, a ver si llega, alguien que entienda ese tipo de cosas, porque nadie se atreve y dice, no, ¿cómo te vas a poner en contra del comercio ambulante? Lo que decías tú, ¿cómo se aborda este problema? Un alcalde o un sheriff, tenemos esas dos opciones. La de sheriff es entusiasmante, ¿eh? Claro. Por varios factores. Oye, probablemente tú, como decía Jaime al principio, el Valparaíso se empezó a empobrecer por una serie de factores, pero porque se fue la industria. Entonces industrialicemos de nuevo, industrialicemos con el campo cinematográfico, siglo XXI ya comenzó. ¿Por qué no, digamos? ¿Quién dice que no? Los porteños no dicen que no. ¿Quién dice que no entonces? Yo me pregunto.
Por eso que ya no basta con filmar, hay que industrializar. Sí. ¿Algo más, Mauricio? No, del yo programa? estoy bien, más que nada contento, súper contento porque logramos esta instancia que nos costó mucho, hay que mencionarlo también. Nos llevó hartas horas poder planificar y dar con el día, dar con el lugar, el Con espacio. excelente voluntad de los participantes. Y sí, voy a destacar eso, que siempre todos presentes, en las visitas técnicas, casi todo el grupo, y eso también hay que destacarlo, y muy entusiasmado de seguir trabajando con ustedes. Y vale la pena decirlo que en realidad el evento iba a ser de otra naturaleza, iba a haber público antes de que se viniera la pandemia más ruda. Estamos terminando, se va tranquilo. Y llegamos a hacer un experimento aquí con Jaime que trajo una proyectora y proyectamos una película ahí al fondo, en la entrada de la iglesia. Que Fue un puede momento ser increíble nuestra para los que lo segunda parte también, puede ser el siguiente evento, puede estar ahí en esa condición también, ¿por qué no? Sí. Buenísimo. Agradecido de estar aquí también, nuevamente darle las gracias al espacio, porque creo que como actores le damos la bienvenida a este nuevo espacio y que también la comunidad sea parte de ello. Creo que de a poquito la gente va a empezar a participar y cosas como estas son las que a nosotros nos motivan también para seguir pensando en qué otros espacios, qué otros cines, qué otros, qué sé yo, qué otros cafés antiguos podemos recuperar. Exacto. Y recuperando un poco la esencia de Valpo y pensando la ciudad que queremos para el futuro también. Y una tradición fílmica, porque entre 1916 y 1926 aproximadamente se filman 14 largometrajes en Valparaíso. Ya, o sea, tenemos además una tradición histórica en el cine chileno. 14 de las 84 películas fueron filmadas en Valparaíso, de las cuales solamente hoy día existen 2. Las otras están perdidas. También un proceso de búsqueda, de identificación. También, me acuerdo que una vez, y esto no es pelambre, por favor no lo tomen así, me dirigí al Mercurio de Valparaíso, porque si bien las películas probablemente no están, sí, el Mercurio debe tener el archivo fotográfico y afiches con los cuales generaba las litografías para las publicidades en los diarios de la época. Eso fue hace unos 6, 7 años atrás. Sigo esperando la respuesta del correo electrónico para poder recuperar ese aspecto visual del cine chileno de la década del 10, del cual no tenemos ningún registro. Y eso nos sirve también para escribir nuestra historia cinematográfica. O sea, si no lo supiéramos por el trabajo que hacen ustedes, digamos, probablemente ese rumbo, ese derrotero se pierde. Entonces tal vez habría que ponerse ese objetivo rápido de ir a rescatar eso, porque si nosotros no cuidamos los recursos patrimoniales e históricos, no los va a cuidar nadie. Entonces, tal vez es un buen objetivo ese ir a tener precisión sobre eso, ¿no? Y ahora, en vez que solamente sea el Festival de Cine Recobrado el que pida eso, se pida en bloque. En bloque, claro. No, vamos a ir todo quizá a lo mejor se genere un poco más de... Sí, además sobre eso, sobre la sala Insomnia, que lo habíamos conversado también con el Leva, qué importante es vamos a hablar del sector industrial, ¿no? Que se cree industrial, pero el sector que quiere vivir de esto, ¿no? Que los privados, por decirlo así, por pequeños que sean, que están dentro del Paraíso Film y que están en otros lados también. ¿Cómo necesitan una sala con DCP? Porque en la noche, el modelo de negocio de Sala Insomnia será cine durante el día, pero en la noche puede ser sala de revisión, sala de terminación, absolutamente. Entonces ahí hay mucho que hacer en conjunto en ese camino de profesionalizar un poco más y hacer que los recursos se queden acá. De todas maneras. Imagínate que ya hoy en día hemos revisado películas junto a directores que nos han solicitado revisar películas en la sala porque está técnicamente, porque está cómoda, porque se puede hacer, porque hay un telón nuevo, magnífico. Es decir, estamos pasando, con lo que tú bien decías, a otra etapa que puedes bien a lo mejor financiar y en algún momento dejar de percibir fondos del Estado y que sea una economía única. Totalmente. Lo he pasado muy bien con ustedes. Les quiero dar las gracias a Mauricio, el programa, Jaime, Leo, a Marcelo también, que nos acompañó. A Rodrigo Puente, que nos ayudó con el espacio de la compañía también. El espacio de la compañía, que ojalá el Distrito Audiovisual Cinematográfico esté por aquí también, digamos, en este lugar que es magnífico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Terminamos, señores. ¿Sí? Excelente.